De eso vamos a estar hablando. Mira, vos nombraste la comisión donde estuvo Flavia Rollón, la secretaria de Energía, que se reunió con diputados de la Comisión de Energía y Combustible y también con la de Presupuesto y Hacienda. Y como lo invocaste, te cuento que tenemos a nuestro primer entrevistado. Superpoder. Lo presentamos de esta manera. Carlos Heller, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Aquí... ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Queríamos preguntarle, aprovecharlo este ratito y agradecerle por la entrevista, porque hubo una visita muy importante esta semana, fue coincidente justamente con el debate de juicio político, por eso también queremos profundizarle y darle un buen rato a preguntarte cómo viste la presentación de Flavia Rollón, en el contexto también de haber venido justo 48 horas después de la inauguración del gasoducto, ¿no? Hablar de algo que está vinculado directamente con eso. Sí, en realidad fue la continuidad de la reunión que hicimos la semana anterior cuando vinieron los directivos de YPF encabezados por el presidente, y en realidad incluso se aclaró, porque tendría que haber sido la primera entrevista Sí. o la primera presencia la de la secretaria, pero ella explicó que había tenido algún problema de agenda y justamente para ganar tiempo avanzamos en ese orden. Bueno, creo que hay que juntar las dos presentaciones que nos hicieron, que completan un panorama bien amplio de lo que representa Vaca Muerta. Algunos datos, dijo, hoy Vaca Muerta está al 8% de su capacidad, 8% de su capacidad. Así que imaginémonos todo lo que se puede desarrollar. Y obviamente todo lo que es energía, combustibles, tiene el problema de la extracción y el problema del transporte. Es decir, que son cosas vinculadas. Si no tenés lo que transportar, el gasoducto es medio decorativo. Claro. Y viceversa, si tenés producción y no tenés cómo transportarlo, seguís estando en un problema. Así que hay que verlo todo esto en un conjunto virtuoso de desarrollo de la capacidad productiva y de la capacidad de traslado, que es el gasoducto, y de almacenamiento, que es el proyecto de gas licuado, que es otra manera de transportar ese gas a través de justamente lo que es el proceso de licuación y almacenamiento, y para esto se está avanzando en esta asociación con Petronas, que es también empresa estatal, 100% estatal, y que sería la que llevaría adelante este proyecto, que como se explicó no es el único, pero evidentemente es el primero, tiene una envergadura significativa y un alcance significativo. ¿Qué tal, Heller? ¿Cómo le va? Buenas tardes, lo saluda Antonio Ricovene. Bueno, quedó bollando sobre el final de la última reunión de comisión la posibilidad de emitir dictamen en una próxima reunión. Quería saber si había conversado con el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles. Fue algo de lo que planteó Germán Martínez. También planteó uno de los aliados clave para el gobierno, para el oficialismo en este proyecto, que es Rolando Figueroa. Quería saber, bueno, si veían la posibilidad de reunirse en las próximas semanas, no sé si la próxima o más adelante, pero ya dictaminar. Para dictaminar hace falta número y también acuerdos. Yo creo que se avanzó en estas reuniones. Por ejemplo, hubo intervenciones como la del diputado Topo Rodríguez, lo voy a decir porque si uno no dice Rodríguez se confunde, pero que habló del apoyo, y también de otros diputados y diputadas del bloque federal, creo que se llamó, que plantearon que van a acompañar, lo que nos permite visualizar la idea de que es posible ir construyendo las mayorías necesarias. También debo decir que, como viene sucediendo en diversas cosas en los últimos tiempos, del bloque mayoritario de la oposición, también aparecen matices allí
que en este caso tienen que ver con lo local. Debe ser bastante difícil para un legislador de la zona de Neuquén o de la zona patagónica no estar acompañando un proyecto de estas características. Bueno, lo que dijo... Así que lo que dijo Francisco Sánchez en la reunión daba a entender que no iba a acompañar este proyecto, salvo que fueran varias modificaciones. ¿Modificaciones se están pensando? A ver, los proyectos necesitan mayoría, no unanimidad. Lo que nosotros tenemos que construir es la mayor mayoría posible, pero eso alcanza con construir más. Nosotros tratamos, como pasó ahora cuando estuvimos discutiendo el proyecto vinculado a los créditos hipotecarios ajustables, los llamados créditos UVA, nosotros construimos una mayoría, sin embargo hubo un dictamen en minoría, que se trató bastante civilizadamente de cualquier manera, así que sí, porque se había avanzado mucho en la construcción de acuerdos y nosotros habíamos incluido diversas cosas que se nos había pedido desde la oposición, que no, porque a veces si los pedidos suman o aclaran o precisan, está bien, a veces los pedidos no son atendibles porque cambian el sentido del proyecto. Claro. Es decir, si consensuar significa cambiar el sentido del proyecto, no se puede consensuar. Pero yendo a la pregunta, porque si no me fui por los costados y no contesto, hay cosas que hay que ubicar con el realismo necesario. Dentro de un par de semanas en la Argentina hay elecciones, hay paso. Sí, en un mes hoy. Sí, claro. Y los diputados y las diputadas de cada lugar tienen en el medio, hay distintas elecciones, porque este domingo hay en Santa Fe, el otro domingo hay en otro lado, es decir, hay algunas cuestiones concretas que hay que tener en cuenta. Yo imagino que nosotros, tratando de compaginar con lo que se aprobó en la sesión de diputados del otro día, que hubo un pedido de sesión especial para el 23 de agosto, presentado por la mayoría de los bloques de la oposición, para tratar el tema de ley de alquileres. Supongo que debería ser posible que, aprovechando eso, podamos el día antes o el día después reunir a las comisiones de energía y de presupuesto para dictaminar. Bien. Bien. Creo que eso más o menos sería el plan de trabajo. No van a convocar a nadie más, digamos, para que dé cuenta del proyecto. No, yo creo que está más que suficiente. Suficientemente explicitado. A ver, vamos a ser respetuosos. La comisión cabecera es energía. Por supuesto, aquí acompaña. De acuerdo a lo que yo hablé como presidente. Así es, de acuerdo a lo que yo hablé con el diputado Igón el otro día, iríamos más o menos por este lado. Él iba a hacer las conversaciones necesarias para ver si podíamos asegurar el número, porque hay que tener quórum, para poder tratarlo, porque no se trata de convocar, se trata de convocar con garantía de número para poder dictaminar. Exacto. Bueno, la idea es trabajar para que en esa semana, que es la semana posterior a las PASO, es decir, la posterior no, la subsiguiente a las PASO, que ahí va a haber una sesión, está convocada una sesión, tendrá o no quórum, pero está convocada una sesión para el 23, si en derredor de esa sesión del 23 podemos hacer un plenario de comisiones para dictaminar esto. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas tardes. Bueno, ya está planteado lo del 23, 10 días después de las PASO. Hay dictámenes ya planteados con respecto a qué hacer con la ley de alquileres, pero el planteo de la oposición fue, y no prosperó, pero fue tratar de instalar nuevamente el tema de la derogación. Uno de los temas que ha gravitado mucho, algunos para posibilitarlo y otros para impedirlo, es precisamente el índice de inflación, porque mucho se ha hablado durante el transcurso de estos debates de que con este nivel de inflación discutir cualquier cambio en la ley de alquileres puede ser peor. Bueno, hoy venimos de
de un escenario en donde se conoció el 6% de inflación, una diferencia que confirma 2 meses que viene bajando, una inflación que sigue siendo muy alta. Entonces, en ese contexto quería preguntarle cómo se preparan para abordar el debate que se viene el 23 de agosto con un tema que ha sido eje de campaña y que, bueno, que va a suceder cuando ya tengamos una foto de las PASO. Hay varias cosas en común en su pregunta o varios comentarios que hacer. Uno, déjeme hacer que el tema del descenso del índice de inflación es una buena noticia. El 6% sigue siendo horrible. Pero veníamos del 8. Pero es mucho menos que el 8,4. Pero además 6% nos retrotrae a enero. En enero estábamos en el 6%. Porque si uno mira todo el año anterior, el mes más bajo fue noviembre del año pasado con 4,9, diciembre 5,1, enero 6, y después siguió subiendo. Así que creo que en esta cuestión de iniciar la escalera descendente es una buena noticia. Sobre todo suponiendo y entendiendo que hay 2 maneras de atacar la inflación, y una es gradual y otra es por shock. Yo personalmente soy enemigo de las políticas de shock antiinflacionario porque son fuertemente recesivas y sus costos sociales son terribles. Todo lo que proponen shock inflacionario están proponiendo, sin decirlo, enormes ajustes y mucho sufrimiento para mucha gente. Así que para mí es una muy buena noticia en un proceso de ir alineando las variables, porque miren que si nos iba muy bien y se cumplió el presupuesto, el promedio era 4, porque cuando se presupuestó 60 para el año, es decir, que si vamos rumbo a 4, nos estamos acercando a una cosa previsible desde el punto de vista de ir conteniendo este proceso inflacionario con el menor costo social posible. Punto. Dicho esto en el tema alquileres es determinante, como lo es en un montón de otras cosas. Si los créditos, si la inflación fuera del 2% mensual, la discusión sobre los créditos ajustables seguramente hubiera sido absolutamente distinta, y la trascendencia que tiene también. Voy a volver a decir algo que digo para otros temas. No hay soluciones mágicas para problemas como estos, porque realmente desde que yo me acuerdo, yo diría desde que yo era chiquito, se viene discutiendo el tema de leyes de alquileres y ha habido de todo, desde congelamientos a liberaciones, a todos los mecanismos que a uno se le ocurra, y el problema sigue latente y sigue estando presente. Y si está presente durante tanto tiempo es porque hay una cuestión de fondo no resuelta. Y para mí la cuestión de fondo no resuelta es que hace falta una oferta inmobiliaria no lucrativa que sirva para que el mercado funcione de otra manera. Una intervención del Estado, dice usted, Heller. Una intervención mucho más importante del Estado, desarrollando planes de vivienda, porque los planes las viviendas hechas desde el punto de vista del mercado nunca sirven para resolver el problema de la gente que necesita vivienda. Y entonces tenemos este fenómeno. Tomemos la ciudad de Buenos Aires. El otro día escuché, creo que había algo así como 200.000 unidades de vivienda desocupadas. Sí, que es el número histórico, ¿no?, de viviendas desocupadas. Inversiones inmobiliarias, pero imposibles de alquilar, porque el precio de esos alquileres no lo puede pagar ninguna persona, digamos, con ingresos normales. Claro, entonces no hay manera. Y si usted le dice que le pone un tope, no se alquilan. Y si usted lo congela, se retira la oferta. Exacto. Y si lo libera, no se puede pagar. Entonces, el problema de fondo es que hay que modificar la oferta con una fuerte participación pública para generar una ecuación distinta en la oferta inmobiliaria y de acceso a la vivienda. Eso lleva tiempo y no es mágico. Mientras tanto,
Mientras tanto, yo no creo que mire, estoy en contra completamente de lo que es derogar. Lo que dicen derogar son lo que en todos los órdenes dicen lo mismo, dejar en manos del mercado la asignación de los recursos, de la oferta y la demanda. Es un disparate. Los que quieren eliminar la ley de alquileres son los que quieren desregular todo, los que quieren que sea el mercado el que determine todo, los que quieren que no haya legislación laboral protectiva, los que quieren que no haya servicios públicos de salud y educación, los que quieren que todo sea mercado, oferta y demanda. Y bueno, yo estoy en contra, ustedes saben que estoy absolutamente en otra visión, en otra óptica, que sería terrible para la Argentina que eso sucediera. Heller. Entonces, en ese escenario, yo creo que hoy tenemos un mix en el índice, y yo me inclino, pero no lo tengo ni estudiado, le digo algo que el otro día le sugerí a la gente que está específicamente en el tema de la comisión que está trabajando en esto, algo parecido a lo que hicimos con los UBA, poner alquileres que se ajusten por salario, de manera que alguien sepa que esto le representa una cuota de su salario determinada y que no está sujeto a fluctuaciones como son los índices de precios, para lo cual hay que generar algún mecanismo que debería ser público de que se haga cargo de la compensación de las eventuales diferencias que puedan surgir en los casos de que la inflación le gane al salario. Tenemos a favor de que arrancamos de un lugar de salarios muy deprimidos y uno debería pensar que en realidad los salarios deberían ganarle a la inflación y no perder contra la inflación. Pero ahí entra la política y yo no puedo dejar de decir que una cosa es si gana uno y una cosa es si gana otro. Y claramente eso es así. Entonces, lo digo para decirlo con todas las letras y no guardarme nada. En una política pública como la que yo imagino, de acá en adelante, los salarios deberían ir recomponiendo poder adquisitivo y no perdiendo, y por lo tanto una fórmula que ajustara por inflación, por índice salarial, no debería tener costo fiscal y no debería ser gravosa para la persona que alquila, porque se quedaría fija en una porción de su salario. Yo buscaría por ahí, pero vuelvo a repetir, es un título, hay que trabajarlo bien, hay que trabajarlo más en profundidad. Y además son universos muy diferentes, el de los que estuvieron trabajando la semana pasada de los créditos UBA con el universo de alquileres, ¿no? Sí, nada que ver. Son dinámicas muy distintas y por eso lo que bien aclara hay que pensarlo. Y también digamos que son cantidades muy diferentes. Exacto, los volúmenes. Porque los créditos UBA son 95.000 personas y acá se está hablando de 2 millones de inquilinos o algo por el estilo. Y de no sé cuántos que no alquilan, que están viviendo por ahí en casa de los padres, de los suegros, de los tíos, de todas estas cuestiones. O alquilan de manera más informal, ¿no? Un subalquiler, o viven en un hotel. Yo le quería preguntar eso que está ahí, por la dimensión política, ¿cómo se imagina un escenario en la próxima sesión donde la oposición logre un acuerdo que le pueda imponer al gobierno, si bien faltaría una aprobación en el Senado para modificar la ley, donde uno puede imaginar que sea más difícil que esto ocurra, pero sí podemos ver en la Cámara de Diputados cómo también podría darse un escenario donde la oposición, que ya consiguió acuerdos para dictaminar en su momento el año pasado, bueno, pueda reforzar los acuerdos, tal vez ampliarlo más a distintos sectores y logre imponer su modificación de la ley de alquileres, que por lo que ya sabemos implica un retroceso de los 2 años de contrato, implica hasta 4 aumentos por año. Desde lo político eso, para el gobierno, para el oficialismo, ¿cómo se lo imagina? Bueno, mire, si se construye una mayoría que adopta resoluciones que son gravosas para la gente, los que lo hagan pagarán los costos políticos de asumir esas posiciones.
así de simple. El funcionamiento de las instituciones de la democracia es así. Si en la Cámara de Diputados hay una mayoría que decide una cosa, estará resuelta. Si el Senado lo convalida y el Ejecutivo no lo dicta, será ley. Son los mecanismos institucionales que están previstos en nuestra Constitución. Y sobre eso a uno le puede gustar o no gustar, pero no hay otra cuestión que aceptarlo. Ahora, hay que pagar el costo político de votar una ley o de limitación de los alquileres o de modificación en contra de los inquilinos. Bueno, cada uno sabrá lo que hace y los costos que está dispuesto a pagar. A mí, a ver, si usted me pregunta, por ejemplo, el tema de acortar el periodo de ajustes, yo estudiaría una cosa de ese lugar. Que sea cada 6 meses en vez de cada 3, el ajuste, por ejemplo. Porque el proceso inflacionario juega. Por eso yo dije, todo esto se simplifica si efectivamente la inflación va para abajo. Y entonces la implicancia del tiempo también se modifica. Esto se vuelve urgente porque los procesos de inflación creciente que tienden a terminar en hiperinflación, es la aceleración de la variable. Terminamos haciéndolo después por trimestre no alcanza, tiene que ser por mes no alcanza, tiene que ser por semana. Como es la paritaria ahora, que es cada 3 meses, pero es por los claro, son pero 4 años. Claro, entonces el problema es que hay que atacar la cuestión de fondo, que es lograr desacelerar el proceso inflacionario y entender que la inflación no es un fenómeno meteorológico. Esto no es la primera vez que lo digo. Miren, estos días hay un montón de informes muy interesantes del Fondo Monetario Internacional, no referido a la Argentina. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional sobre Europa que dice que la inflación es producto del aumento de la rentabilidad de las grandes empresas. Sin vuelta de hoja. Y hay otro estudio también del Fondo Monetario Internacional que dice que la inflación en los países en vías de desarrollo es producto del alto endeudamiento en moneda extranjera. Las dos cosas que pasan acá. Claro, digo para que entendamos las causas y dónde están los problemas. Porque si me parece que dicen, hay que bajar la inflación. Y todo lo que dicen eso, lo que dicen es, hay que recortar el gasto, hay que bajar el gasto. No, mire, los verdaderos problemas de la inflación están en la puja distributiva, en la apropiación de porción de torta más grande que tienen los formadores de precios, por un lado, y en el impacto que tiene sobre nuestras economías el endeudamiento fenomenal en el que nos metieron. Esas son las dos cuestiones principales que inciden en países como la Argentina, y por suerte, no lo digo yo desde un lugar crítico, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, de hecho hablando de sus propias políticas. Claro. Heller, le quería preguntar respecto... El Fondo Monetario sostuvo que los altos niveles de deuda aceleran la inflación. 5 de julio del 2023. Declaraciones de Cristalina Georgieva que toman. Y acá tengo la otra, que fue motivo de una nota este fin de semana, el escandaloso fenómeno de la inflación portolicia, explicando este tema de que 772 corporaciones, las más grandes del mundo, sumaron 1,1 billones de dólares de sobreganancias, de lo que llaman ganancias inesperadas, cada año de los últimos 2 años, producto de la pandemia. Entonces, estos son los grandes temas que hay que ver cómo neutralizamos o cómo aminoramos el impacto que tiene sobre nuestras economías, porque si no es muy difícil que la verdad se pueda resolver los problemas de fondo. Bueno, también en relación a esto justamente que traes, te quería preguntar por qué el gasoducto que se inauguró, el gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró el domingo,
hicieron mucha referencia en su momento de la inauguración al proyecto de ley, a la ley que vos impulsaste junto a Máximo Kirchner de las grandes fortunas, en sintonía un poco de esto que nos venís a reponer de información que también trae el Fondo Monetario respecto a estas ganancias inesperadas que tienen las principales empresas. Primero, quería pedirte tu reflexión sobre la puesta en valor de tu proyecto de ley en este periodo, en este momento, en ese acto tan importante. Y por otro lado, bueno, de tu ley, sí, de tu ley, obvio, pero nuestra ley, total. Es verdad. Es verdad. No soy el único. Sí, no, mirá. Eso por un lado, y por otro lado también preguntarte, frente a todo esto, ¿hay que hacer una reforma de alguna manera de lo impositivo, digo, en este sentido justamente de el impuesto no solamente a las ganancias, a los bienes personales, como otra estrategia para que los más ricos paguen en proporción a lo que ganan? A ver, son un montón de preguntas, voy a ver si puedo contestarlas sin olvidarme ninguna. Primero, si buscas un patrón común, vas a encontrar que cuando se trató la reestatización de YPF, votaron en contra los mismos que votaron en contra del aporte solidario. Sí. Y esto lo digo para poner en valor esta idea de que hay dos proyectos de país diferentes, claramente, porque en cada uno de los temas lo vas a encontrar. Y en cada uno de los temas vas a encontrar las dos visiones y los dos proyectos de país. Y es muy lindo consensuar, pero se consensúa entre cosas parecidas, es muy difícil consensuar entre cosas opuestas. Dicho esto, segundo, no se puede en democracia avanzar sin construir mayorías. Uno puede tener lo que cree que son las mejores ideas del mundo, pero si no construye mayoría no lo puede hacer. Nosotros estos años nunca tuvimos mayoría, y en cada una de estas leyes que logramos que se aprueben, trabajamos duro hasta lograr consensuar una mayoría que nos permitió aprobar las leyes. Nunca fue unanimidad, todas tuvieron siempre oposición. Sí. Y nos pasó el otro día también con lo de los créditos UBA. Por lo tanto, esto de tratar de construir mayoría, eso es la labor parlamentaria, ese es el trabajo de los parlamentarios, y bueno, a veces se puede lograr y otras no se logra. Hay que trabajar en eso, y una reforma impositiva es muy difícil de consensuar entre los que proponen eliminar impuestos. Vos tenés hoy candidatos diciendo: voy a eliminar las retenciones, voy a bajar el impuesto a la ganancia, voy a eliminar el impuesto a no sé qué, con otros que decimos: hay que afectar las grandes ganancias, hay que hacer más progresivos los impuestos que afectan las grandes ganancias, hay que trabajar más enérgicamente para evitar las fugas que hoy hay por sobre y subfacturación, contrabando y otras cosas, con todo lo que hay de economía informal en la Argentina, que es muchísima plata que se deja de recaudar. Y hay que decirlo clarito: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste fiscal. Entonces, lo que no queremos, porque miren, yo lo escuché ayer a uno de los candidatos de la oposición decir: el primer día voy a eliminar las retenciones, voy a bajar el impuesto a la ganancia y voy a eliminar el déficit fiscal. Muchacho, le faltó decir que va a ajustar el gasto de una manera monumental, porque si no, ¿cómo hace? Desde Córdoba lo escuchó eso, Heller. Ajá. Desde Córdoba lo escuchó. Sí, pero si no hace como... Se olvidan todos esos discursos, dicen lo mismo, pero siempre se les olvida decir cómo lo van a hacer. Claro. Cuando dicen: vamos a eliminar el déficit fiscal y vamos a bajar los impuestos. Muchachos, no hay magia. Miren, hay forma: o el déficit fiscal se cubre o con ingresos mayores, o con deuda, con toma de nueva deuda, o con recorte del gasto. No hay magia. Todo lo que se diga a lo demás es palabrerío. Entonces, si digo que voy a bajar impuestos,
Si digo que además de bajar impuestos voy a eliminar el déficit fiscal y además digo que no va a haber emisión monetaria, porque en mi gobierno la emisión va a ser cero, que dicho sea de paso es lo mismo que decir que voy a dinamitar el Banco Central. Digo, para salir de esto de los moderados y de los tremendos, todos dicen lo mismo, la única diferencia está en el lenguaje. Dinamitar el Banco Central y prohibir que el Banco Central tenga política monetaria es exactamente lo mismo. Heller. Digo, para que quede bien claro. Entonces, muchachos, sin política monetaria y bajando impuestos y eliminando el régimen fiscal, agárrense de las manos, para no decir otra cosa, porque lo que se viene es un ajuste brutal en el sistema previsional, en los sistemas de salud, en todo lo público que sirve para atender a los sectores de menores recursos. Siempre están los que pagan y pueden pagar y van a poder seguir pagando, pero las políticas públicas son para resolver y asistir a los que no pueden. De eso se trata, y eso es tener políticas públicas que igualen en posibilidades. La igualación no es por meritocracia, es por posibilidades. Y para que haya igualación por posibilidades, la gente tiene que tener acceso a la misma salud, a la misma educación, a la misma alimentación, a la misma vivienda, etcétera, etcétera. Entonces sí podemos hablar de competencias entre iguales. Mientras no se da eso, es mentira eso de la competencia entre iguales, y entonces tendrá que seguir habiendo políticas donde desde lo público se tienda a morigerar las diferencias. Gracias, diputado. Nos quedamos con más ganas de charlar, pero bueno, lo hemos aprovechado un rato. Véngase para acá un día y lo sentamos y lo dejamos acá una hora. Cuando sí, arreglémoslo, con gusto. Un gustazo. Hasta luego, hasta la próxima.